se fían de la documentación que pueda haber aportado la empresa. ¿Es así? La empresa está obligada a recibir documentación y todos los años se realiza un plan de vigilancia ambiental, lo que tiene que facilitar la documentación a la administración, que se revisa anualmente. Además, en esta empresa se han realizado 7 inspecciones, la última fue la del 2019. Una la de apertura, 4 de seguimiento y 2 especiales dentro de un plan de control de vertederos, fruto del cual salieron todas las sanciones que he comentado anteriormente. Bien, y esas sanciones me tendrán que pensar, ¿no? Pueden ser objeto de decir, bueno, esto aquí hay algo que falla, que no está bien, ¿no? Entiendo. ¿Es así o no? A ver, todas ellas... ¿Sí o no? Sí. Existe un plan de inspección que está colgado en la web, a disposición de todo el mundo, un programa de inspección detallado, cómo se deben de realizar esas inspecciones, detallado, cómo se valoran esas inspecciones y los informes de inspección que están a disposición del público. Cualquiera puede entrar en la página web y verlo. Bueno, entonces podemos afirmar que sabíamos perfectamente lo que había en ese vertedero, ¿no? Vuelvo a preguntar. Fehacientemente. Mira, estás haciendo preguntas retóricas, ¿por qué no vas a la pregunta final que terminamos antes? La pregunta es muy sencilla. A ver, hay unas mediciones puntuales del fin de semana pasado que contemplan el fin de semana anterior, ¿vale? Donde, a partir de ese momento y tras esas lecturas que son ya, digamos, más que cuestionables porque son altas en contaminantes, bueno, me expreso bien porque lo quiero expresar bien. Entiendo que vosotros habéis tomado unas medidas preventivas en este momento. ¿Por qué no se tomaron en aquel momento? ¿Por qué no se tomaron en aquel momento? En ese instante de que se produce el fuego, el humo. Es que no es comprensible que a día de hoy sí las tomemos y en aquel momento no se hayan tomado. ¿Por qué no se tomaron esas medidas en ese momento? Esa es mi pregunta. Voy a intentar contestarte yo desde el punto de vista técnico. Las medidas tienen que estar fundadas en algo. Sí, pero bueno, perdona. Sí. Déjame que te haga una aclaración. ¿Hay que esperar a eso? ¿No podemos prevenir antes? ¿No es mejor prevenir que lamentar? ¿No es mejor ser alarmistas y prevenir? Para no tener que asumir esto que estamos asumiendo ahora. Pregunto. Efectivamente, yo lo que hemos hecho cuando hemos tenido la información, que hemos adoptado medidas preventivas. Es lo que he intentado explicar anteriormente. En el primer momento, lo que no teníamos es toda la información pues de los elementos que había en la calidad del aire. Y se pusieron los muestreadores y los equipos de medida para hacer una monitorización exhaustiva. Los primeros resultados de los compuestos que estaban asociados al incendio nos indicaban que estaban dentro de parámetros por debajo de los límites legales, y eso nos indicaba en principio que otros compuestos podrían estar en ese sentido. Sin embargo, se siguió tomando muestras y fue cuando tuvimos los resultados del tema de dioxinas el viernes 14. Y con lo que he comentado, son valores altos, pero no son valores de riesgo inmediato. Y aún así pues, se adoptó la medida preventiva. Vale, muchas gracias. Ahora. Haberlo explicado antes, pero sí, lo vuelvo a decir. Cuando los valores de dioxina están elevados, como hemos comentado antes, en relación a la situación basal. Obviamente no es una situación de normalidad desde el punto de vista de lo que es recomendable. Y por lo tanto, recomendamos una medida preventiva. Aún así, porque con esta medida lo que conseguimos es disminuir la exposición y
y evitar cualquier tipo de efecto indeseable que pudiera ocurrir, que en principio no esperamos que ocurra. Esa es la explicación. Opa, Gabón. Amén. Yo tengo dos preguntas para hacer. La primera es, habéis hablado antes de los lixiviados del vertedero. Uno se documenta un poco cuando pasan estas cosas y la parte baja de los vertederos suelen estar los conductos de lixiviados. Entiendo, si no me he documentado mal. Mi pregunta es, al venirse abajo parte del vertedero, ¿también se han llevado los conductos de lixiviados? Porque en los últimos días, según URA, han subido los niveles de amonio en la regata de Aixola y en el río Ego. Aparte de encontrarse disolventes orgánicos Vitex, y también se han encontrado cadmio, níquel y selenio, que eso ya no sé si son de los lixiviados o no. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que nos hacemos en mi casa, mi familia y yo, y me imagino que gran parte de, ya no solo de la zona de Babarrena, Durangaldea y de todo Euskadi, ¿estamos preparados a nivel de Euskadi para una gran catástrofe? Es que el casco. Kaixo, Arratsaldeon, yo voy a contestar la primera, la segunda no la sé. Y gracias por la pregunta porque me da pie a aclarar algunas cosas de algunos malos entendidos que ha dado nuestro informe diario. En primer lugar, decir que lo primero que hacemos nosotros en URA cuando se produce el desprendimiento son dos cuestiones. Una, hacemos un informe hidrogeológico para descartar que el desprendimiento tiene ningún efecto en el embalse de Aixola. Ese informe lo emitimos directamente para que eso quede muy claro. Y otra, miramos todos los aprovechamientos de agua de tomas propias que tienen los caseríos que hay alrededor para ponerlo en manos de salud pública para que tome las medidas preventivas que toque, que lo hacen, por cierto, muy rápido. Todo lo demás que voy a contar no tiene nada que ver con el abastecimiento, eso tiene que quedar muy claro. Eso es lo único que hacemos. A partir de ahí, desde el día 7, hacemos un control, hacemos un plan de control muy exhaustivo que empieza con 3 puntos. Uno es, intentamos buscar el sitio donde más contaminación hay, el lixiviado. Vemos el punto de aguas arriba y el punto de aguas abajo. Es como se suele hacer, es para ver pues, qué efecto tiene aguas arriba esa contaminación y para ver que el fondo, lo que puede venir de arriba, qué concentraciones tiene. Como digo, empezamos el día 7, toma de muestras diaria y la vamos complementando hasta el punto de que, tanto en puntos de muestreo como en parámetros, hasta el punto que hoy en día son 8 los puntos de toma de muestra diarios y los parámetros que medimos diariamente son 40. Luego decidimos hacer también un barrido y los parámetros, esos 40 parámetros son los que en el plan de vigilancia del vertedero venían como posibles en el vertedero, pues analizamos eso. Decidimos después hacer una serie de muestras que llamamos de barrido, revisar todas las muestras, muchos más parámetros, hasta 63, para descartar que en el lixiviado pudiera haber ninguna otra cosa. Con lo cual tenemos un control muy exhaustivo, más de 100 parámetros de lo que está pasando en el vertedero. Los resultados que damos día a día pues evidencian que en el lixiviado, como es normal, pues nos están apareciendo contaminantes y nos aparecen los contaminantes propios del vertedero, nos aparecen contaminantes además que son propios de aguas residuales urbanas. De hecho, en su funcionamiento normal, ese vertedero, esos lixiviados que dices que las tuberías pues dejaron de funcionar, iban al colector de saneamiento del saneamiento comarcal, a la edad de Pray. Entonces, eso lo estamos viendo, ese lixiviado que tiene que salir de ahí lo estamos viendo. Y en nuestro informe nos ha interpretado muy bien una cuestión, que es ese vertido que tiene esa concentración, que no es muy elevada,
tiene un caudal de aproximadamente 1 litro segundo, decimos hoy. Es variable, pues porque, como ha dicho Elena también, pues hay lo que es el lixiviado, es el agua de lluvia o el agua de la humedad que va quedando en el residuo que está en el vertedero, pues va escurriéndose, por decir así, y eso es lo que medimos. Bien, esos valores ya los vamos publicando y están dando valores en amonio y en DQO, que es normal, y aparecen presencia, con muy bajas concentraciones, de metales y algunos compuestos aromáticos. Lo relevante para nosotros es el siguiente punto. En la propia regata Isola, y no confundir con el embalse que está 100 y pico metros en cota más arriba, no tiene nada que ver con el abastecimiento. Repito, todo lo que digo ahora no tiene nada que ver con el abastecimiento. Tenemos un punto de control en la propia regata Isola